Bienvenido de nuevo. El día de hoy revelaremos historias escalofriantes de los rincones más oscuros de las funerarias. Traemos 5 cuentos terroríficos que te erizarán la piel. Entonces, toma una manta, apaga las luces y prepárate para estos relatos espeluznantes. Había una pequeña funeraria al borde del pueblo, envuelta en un aire de misterio y sombras. La leyenda que flotaba en sus paredes yacía como una fina capa de polvo en un ataúd antiguo. Se decía que, en las noches más oscuras, el coche fúnebre de la funeraria era perseguido por un espíritu inquieto, un alma que se negaba a descansar en paz. La historia comenzó décadas atrás, cuando la funeraria era regentada por el anciano señor González. Este hombre de rostro grave y ojos sombríos tenía la reputación de ser un director de funerales de renombre. Sin embargo, la funeraria escondía un oscuro secreto que solo los valientes osaban mencionar. Se rumoreaba que el coche fúnebre de la funeraria estaba vinculado a un difunto en particular, un hombre que había fallecido en circunstancias misteriosas. Su nombre era Eduardo Mendoza, y se decía que su espíritu vagaba por la tierra, incapaz de encontrar la paz en el más allá. Cada vez que el coche fúnebre de la funeraria salía a la carretera, la atmósfera se cargaba de una energía palpable, como si el mismísimo viento susurrara secretos inquietantes. Las luces de las farolas parpadeaban con nerviosismo, y las sombras parecían cobrar vida en el rastro del vehículo. El primer encuentro con la leyenda tuvo lugar en una fría noche de otoño. La funeraria recibió el encargo de trasladar los restos de una mujer anciana desde su hogar hasta el cementerio. El coche fúnebre, con sus cortinas negras y su carrocería pulida, salió silenciosamente a la calle principal del pueblo. Apenas unos minutos después de emprender el viaje, el conductor, un joven empleado de la funeraria llamado Martín, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró por el espejo retrovisor y creyó vislumbrar la figura tenue de un hombre de sombrero, parado en la distancia. Sacudiendo la cabeza, atribuyó la visión a su imaginación. Sin embargo, a medida que avanzaban por las callejuelas empedradas, los sucesos extraños comenzaron a suceder. Luces parpadeaban en y fuera de la nada, como si fueran acompañantes invisibles. Se escuchaban susurros indistinguibles en la brisa nocturna, y las puertas del coche fúnebre crujían como si alguien intentara abrirlas desde adentro. Martín, nervioso pero decidido a cumplir con su deber, continuó conduciendo en medio de la atmósfera cada vez más cargada. Las calles se volvían más estrechas, y las sombras danzaban al ritmo de una danza macabra. En un momento, juró ver el rostro pálido y triste de Eduardo Mendoza reflejado en el cristal retrovisor. Al llegar al cementerio, Martín suspiró aliviado al pensar que había dejado atrás los sucesos extraños. Sin embargo, cuando abrió las puertas del coche fúnebre, se dio cuenta de que la leyenda no terminaba con la llegada al destino final. El viento nocturno susurraba entre las lápidas mientras Martín descendía del coche. La lámpara que iluminaba el sendero parpadeaba erráticamente, arrojando sombras fantasmagóricas sobre las tumbas. Sintiendo una presencia detrás de él, Martín giró rápidamente, solo para encontrar el rostro pálido de Eduardo Mendoza a pocos metros de distancia. Eduardo no parecía amenazante, más bien, su expresión era melancólica. Martín, temblando, le preguntó en voz baja por qué seguía persiguiendo el coche fúnebre. La respuesta de Eduardo llegó en susurros del viento, una historia de traición y un deseo insatisfecho de despedida. Se decía que Eduardo Mendoza había muerto envenenado por su propio hermano, quien codiciaba la herencia familiar. El coche fúnebre, que había sido el último testigo de su viaje mortal, ahora era su conexión con el mundo de los vivos. Su alma buscaba justicia y redención, y hasta que se hiciera justicia, su espíritu continuaría su inquietante peregrinaje. Martín, conmovido por la historia, decidió investigar la verdad detrás de la muerte de Eduardo Mendoza. Con el tiempo, descubrió documentos olvidados y testimonios enterrados que confirmaban la traición del hermano y la injusticia que había sufrido Eduardo.
Decidido a poner fin al tormento de Eduardo y permitirle descansar en paz, Martín buscó la ayuda de los lugareños y de aquellos que aún recordaban la historia. Se organizó un funeral simbólico, un acto de redención que trajo consigo la sensación de que algo se liberaba en el aire. Desde aquel día, el coche fúnebre dejó de ser perseguido por el espíritu inquieto de Eduardo Mendoza. La leyenda que envolvía la funeraria empezó a disiparse, y la pequeña localidad pudo finalmente descansar de las sombras que la habían acechado durante tantos años. Martín, convertido en un guardián de historias y secretos del más allá, continuó su labor en la funeraria, ahora con un sentido de propósito más profundo. Y aunque la leyenda del coche fúnebre se desvaneció con el tiempo, la pequeña funeraria nunca olvidaría la lección aprendida entre las sombras del silencio. A veces, para encontrar la paz, es necesario enfrentar las sombras del pasado. En el pequeño pueblo de San Ignacio, el paso del tiempo se medía por los lentos y monótonos badajos de la iglesia y las historias que circulaban entre sus habitantes. Sin embargo, una leyenda había adquirido vida propia y se convertía en el tema favorito de las veladas en la taberna local, el cadáver que llora. Todo comenzó en la vieja funeraria La Dolorosa, donde don Raúl, un funerario de apariencia taciturna, pero de corazón compasivo, se encontraba realizando su trabajo diario. Don Raúl era conocido por su habilidad para tratar a los difuntos con respeto y profesionalismo. La funeraria había sido heredada de generación en generación y cada miembro de la familia Velázquez había llevado a cabo su labor con el mismo celo y dedicación. Una tarde soleada, el cuerpo de doña Carmen, una anciana respetada en el pueblo, yacía en la sala de preparación. Don Raúl, acompañado solo por la luz tenue de una lámpara antigua, comenzó a realizar los rituales habituales de embalsamamiento. Sin embargo, mientras ajustaba las ropas de la difunta, afirmó haber escuchado un susurro tenue y desgarrador que lo hizo estremecerse. «Ayúdame», resonó la voz de doña Carmen desde el ataúd. Don Raúl, con las manos temblando, se retiró unos pasos, mirando incrédulo hacia el féretro. En la penumbra de la sala, no estaba seguro de si había imaginado el sonido o si era el eco de su propia mente jugándole una mala pasada. Sacudió la cabeza, intentando disipar la sensación de escalofrío que le recorría la espina dorsal. Decidido a continuar con su trabajo, don Raúl procedió con el proceso de embalsamamiento. Sin embargo, cada vez que sus dedos tocaban el cuerpo inerte, juraba escuchar lamentos apagados y gemidos lastimeros. El sudor perlaba su frente, y el aire en la sala de preparación parecía cargado de una energía que no podía explicar. A medida que avanzaba la noche, los sonidos parecían intensificarse. Don Raúl, atribulado y con los nervios a flor de piel, comenzó a cuestionar su cordura. Se preguntaba si lo que experimentaba era fruto de su cansancio o si de verdad estaba siendo testigo de algo sobrenatural. Finalmente, mientras cerraba el ataúd después de haber terminado su labor, un sollozo profundo y desgarrador llenó la sala. Don Raúl se quedó inmóvil, sintiendo cómo la habitación se volvía densa con una presencia indescriptible. La voz de doña Carmen, como un eco lejano, resonó en sus oídos. «Gracias por liberarme, don Raúl. Mi espíritu descansa ahora en paz». Don Raúl se quedó boquiabierto mientras el sollozo se desvanecía en el silencio. La atmósfera en la sala de preparación cambió, y la sensación de inquietud que lo había acompañado durante horas se desvaneció como un sueño efímero. La noticia del cadáver que lloraba se propagó rápidamente por San Ignacio. Los habitantes, intrigados y asustados, se dividieron entre los escépticos que atribuían los sonidos a la imaginación de don Raúl y aquellos que, con ojos llenos de asombro, creían que el alma de doña Carmen había buscado consuelo en sus últimas horas. Don Raúl, por su parte, se sumió en la reflexión. Durante días, evitó hablar del episodio, temeroso del juicio de quienes lo rodeaban. Sin embargo, la voz de doña Carmen continuó resonando en su memoria, y el rostro agradecido de la anciana se convirtió en un recordatorio constante de que, a veces, la frontera entre lo terrenal y lo espiritual puede desdibujarse.
Con el tiempo, San Ignacio regresó a su rutina cotidiana, pero la leyenda del cadáver que llora persistió en el tejido de la historia del pueblo. La funeraria La Dolorosa se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban respuestas sobre lo desconocido. A pesar de la reticencia inicial de don Raúl para abordar el tema, la curiosidad de los habitantes finalmente lo empujó a compartir su experiencia. La pequeña funeraria se llenó de visitantes, algunos buscando el consuelo de sus seres queridos fallecidos, otros esperando escuchar el llanto del más allá. Don Raúl, siempre reservado, accedió a relatar su encuentro con el alma de doña Carmen en una noche que aún resonaba en su memoria. A medida que la leyenda se extendía más allá de las fronteras del pueblo, llegaron investigadores del más allá y curiosos de todas partes. Entre ellos, una joven periodista llamada Valeria decidió explorar la verdad detrás del cadáver que llora. Valeria, armada con su grabadora y su determinación periodística, entrevistó a don Raúl y a los habitantes del pueblo. Sus preguntas buscaron descifrar si el sonido provenía realmente del más allá o si tenía una explicación más terrenal. Sin embargo, cada respuesta parecía sumir a Valeria en un enigma más profundo. Una noche, mientras exploraba la funeraria La Dolorosa en busca de pistas, Valeria experimentó algo que desafió todas sus creencias. Un suave sollozo llenó el aire y una presencia invisible parecía envolverla. La periodista, con la piel erizada, sintió la inexplicable certeza de que doña Carmen aún estaba presente, agradecida por la liberación que don Raúl le había brindado. La historia del cadáver que llora se convirtió en un fenómeno nacional. Reporteros, investigadores paranormales y curiosos de todas partes llegaban a San Ignacio para sumergirse en la misteriosa atmósfera de la funeraria. La Dolorosa se volvió un lugar icónico, aunque algunos lugareños aún preferían mantener sus distancias, temerosos de lo que pudieran encontrar entre sus paredes. Mientras tanto, don Raúl se convirtió en una figura respetada y, a veces, temida en la comunidad. Algunos lo veían como un intermediario entre los dos mundos, capaz de proporcionar consuelo a las almas perdidas. Otros lo miraban con recelo, sospechando que había algo más en su conexión con lo sobrenatural de lo que estaba dispuesto a revelar. Valeria, después de su experiencia personal en La Dolorosa, se sumergió en la investigación de fenómenos paranormales. Aunque inicialmente había llegado con escepticismo, la inquietante noche en la funeraria cambió su perspectiva. Se embarcó en una búsqueda incansable para comprender la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En el camino, Valeria descubrió que otras funerarias en distintos lugares también tenían relatos de experiencias similares. Voces susurrantes, lamentos y suspiros que desafiaban cualquier explicación lógica. La joven periodista se dio cuenta de que, a pesar de las diferencias culturales y geográficas, la línea entre la vida y la muerte a veces se desdibujaba en formas inexplicables. En su investigación, Valeria también encontró historias de consuelo y liberación. Almas que, a través de encuentros con los vivos, habían encontrado la paz que tanto anhelaban. Las experiencias, aunque inusuales y misteriosas, parecían ofrecer una perspectiva más amplia sobre la naturaleza de la existencia y la posibilidad de que la muerte no marcara el final definitivo. Mientras San Ignacio continuaba siendo el epicentro de la leyenda del cadáver que llora, la historia se expandió a través de medios y plataformas, dejando una huella indeleble en la conciencia colectiva. La funeraria La Dolorosa se convirtió en un lugar de encuentro entre el mundo tangible y el espiritual, donde las barreras entre los vivos y los muertos parecían desvanecerse en la penumbra de la noche. Y así, la leyenda persistió, desafiando explicaciones lógicas y ofreciendo a aquellos dispuestos a escuchar la posibilidad de que, más allá de la realidad que conocemos, existan misterios que aún aguardan ser revelados. En el corazón de la ciudad, donde las luces de la urbe se desvanecen y la quietud de la noche se cierne como un manto oscuro, se encuentra la funeraria Eternidad Serena. A simple vista, un edificio imponente con detalles victorianos que parecen imperturbables ante el paso del tiempo. Sin embargo, entre sus paredes, una leyenda crecía en susurros y sombras, el turno de noche fantasmal. La funeraria,
conocida por su servicio respetuoso y discreto, también albergaba una historia inusual. Los empleados que se aventuraban a trabajar en el turno de noche afirmaban haber presenciado fenómenos inexplicables que desafiaban toda lógica. Figuras oscuras deambulando por los pasillos, pasos que resonaban en el silencio y susurros que se deslizaban como sombras en la penumbra. La protagonista de esta historia es Clara, una joven y valiente embalsamadora que, tras una serie de circunstancias, se vio asignada al temido turno de noche. La gerencia, consciente de los rumores que circulaban, no reveló completamente la naturaleza de las experiencias nocturnas. Clara, sin embargo, no era fácil de amedrentar y asumió el desafío con determinación. La primera noche llegó envuelta en una calma sepulcral. Clara, con su linterna en mano, se adentró en los pasillos silenciosos de la funeraria. Los restos de las ceremonias diurnas descansaban en sus féretros, pero el aire parecía cargado de una energía inusual. El murmullo lejano de la ciudad no lograba disipar la sensación de estar rodeada por algo que escapaba a la comprensión humana. Al llegar a la sala de preparación, Clara comenzó a sentir una presión en el aire, como si los muros mismos retuvieran secretos. Mientras ajustaba los detalles finales de un difunto, un susurro apenas perceptible se filtró en la atmósfera. Clara levantó la mirada, buscando la fuente de aquel sonido, pero solo encontró el reflejo de la luz en las superficies pulidas de los ataúdes. Las noches siguientes traían consigo un creciente sentido de inquietud. Empleados antiguos compartían historias entre susurros, mencionando figuras que se deslizaban por las esquinas y pasillos desiertos. Clara, sin embargo, se aferraba a la lógica, intentando encontrar explicaciones racionales para cada extraño suceso. En una de las noches más frías del invierno, cuando la niebla se arremolinaba en los callejones y la ciudad se sumía en un sueño profundo, Clara experimentó el fenómeno que la funeraria había ocultado con tanto celo. Mientras trabajaba en la sala de preparación, sintió la presencia de algo más. Pasos sigilosos resonaban a su alrededor y una figura oscura se materializó en el rincón de la habitación. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, iluminó la figura con su linterna. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que no había explicación lógica. La figura, etérea y sin contornos definidos, parecía desafiar las leyes de la realidad. No emitía sonidos, pero Clara podía sentir la intensidad de su presencia. La joven embalsamadora, armada con coraje, decidió dirigirse hacia la figura. Cada paso resonaba en la sala, marcando el compás de un encuentro entre lo tangible y lo inexplicable. Cuando Clara alcanzó el rincón, la figura se desvaneció como humo entre sus dedos. La sala volvió a sumirse en el silencio, pero la experiencia dejó una marca indeleble en la mente de Clara. A partir de ese momento, los fenómenos nocturnos parecieron intensificarse. Clara y otros empleados compartían historias en susurros temerosos, intentando descifrar el misterio que rodeaba a el turno de noche fantasmal. La figura oscura se convertía en una presencia constante, a veces observadora desde la distancia y otras veces deslizándose más cerca de lo que la mente racional podía aceptar. Con el tiempo, Clara comenzó a notar patrones en el comportamiento de la figura. Se manifestaba especialmente en la sala de preparación, como si estuviera vinculada de alguna manera a los rituales que allí se llevaban a cabo. Investigando más a fondo, Clara descubrió que la figura estaba relacionada con un antiguo ritual funerario que se practicaba en la funeraria décadas atrás. En ese entonces, se creía que ciertos procedimientos místicos podían proporcionar consuelo eterno a las almas inquietas. Decidida a resolver el enigma, Clara se embarcó en una investigación nocturna en la biblioteca local, donde desenterró polvorientos registros de la funeraria. Entre los documentos antiguos, halló detalles sobre el ritual y cómo había sido abandonado abruptamente debido a su naturaleza controversial. El ritual implicaba ciertos elementos que, según las creencias de la época, facilitarían la transición de las almas hacia la paz eterna. Clara, con valentía y una determinación que rozaba lo temerario, decidió revivir el antiguo rito para entender mejor la conexión entre la figura y el pasado de la funeraria. En una noche de luna llena,
Clara llevó a cabo el ritual en la sala de preparación, rodeada por velas titilantes y la quietud de la noche. Siguió cada paso meticulosamente, guiada por la información encontrada en los registros antiguos. A medida que avanzaba, la figura oscura pareció intensificar su presencia, como si estuviera respondiendo al llamado de un pasado que había sido olvidado. En un momento culminante del ritual, Clara sintió una fuerza invisible que la envolvía. La figura se materializó frente a ella, pero esta vez, la oscuridad cedió ante una luz tenue que emanaba de la figura. En ese instante, Clara pudo vislumbrar la historia detrás de la presencia inquietante. La figura resultó ser el espectro de un antiguo embalsamador, Joseph, que había llevado a cabo el ritual en un intento de aliviar el sufrimiento de un alma atormentada que él mismo había embalsamado. Sin embargo, el rito se salió de control y la conexión entre los mundos quedó desequilibrada, atrapando su alma en una especie de limbo. Joseph, agradecido por la intervención de Clara, comenzó a comunicarse de manera más clara. Reveló que su espíritu había estado buscando redención y que el rito revitalizado había actuado como una llave para liberarlo de su tormento. La figura oscura, ahora impregnada de una luz suave, se despidió con gratitud antes de desvanecerse en la noche. A medida que los días pasaban, la funeraria Eternidad Serena se transformó. La leyenda del turno de noche fantasmal dejó de ser un misterio temido y se convirtió en una historia de redención. Clara, ahora una guardiana de secretos ancestrales, continuó su labor en la funeraria con un entendimiento más profundo de la conexión entre los vivos y los muertos. La noticia de la experiencia de Clara se difundió por la ciudad, y aquellos que alguna vez temieron entrar a la funeraria encontraron consuelo en la nueva narrativa. La figura oscura, en lugar de ser un presagio de temor, se convirtió en un símbolo de la posibilidad de encontrar paz incluso después de la muerte. La funeraria, ahora imbuida de la energía transformadora de la redención, se convirtió en un lugar de encuentro entre lo tangible y lo espiritual. Las sombras de la noche dejaron de ser sinónimo de miedo, y el turno de noche fantasmal se desvaneció en la leyenda de un pasado superado. Clara, con la sabiduría obtenida de su experiencia, se convirtió en una guía para aquellos que buscaban comprender los misterios más allá de la vida terrenal. La funeraria, lejos de ser un lugar de temor, se convirtió en un santuario donde las almas encontraban consuelo y las historias olvidadas eran recordadas con respeto. Y así concluyó la historia del turno de noche fantasmal, una narrativa que pasó de ser un oscuro secreto a convertirse en una fuente de iluminación espiritual, recordándonos que incluso en la muerte, la redención es posible y que la luz puede surgir de las sombras más profundas. En los anales de la funeraria eterna, una historia siniestra comenzó a tejerse cuando una familia afligida decidió liberar de sus manos una antigua muñeca. La muñeca, de aspecto aparentemente inocente con sus ojos de cristal y vestimenta antigua, llevaba consigo una historia de dolor y aflicción que la familia deseaba dejar atrás. La muñeca llegó en una caja de madera gastada, con una nota que explicaba que era un objeto heredado de generación en generación. La familia, acosada por eventos inexplicables y una profunda sensación de pesar, creía que liberarse de la muñeca aliviaría la carga que llevaban consigo. El encargado de la funeraria eterna, don Alberto, aceptó la donación con gratitud, agradecido por la confianza de la familia. Sin embargo, el instante en que la muñeca ingresó a la funeraria, una quietud inusual pareció descender sobre el lugar. Los empleados comenzaron a notar pequeñas anomalías, objetos que se movían solos y risas tenues que resonaban en los rincones oscuros. La primera noche, don Alberto decidió colocar la muñeca en una vitrina en la sala de espera, junto a otros objetos donados a lo largo de los años. Aunque las luces de la funeraria se apagaban al cerrar, las sombras parecían cobrar vida alrededor de la muñeca, como si algo más estuviera acechando en la oscuridad. Los empleados de la funeraria comenzaron a hablar en susurros sobre encuentros inusuales durante el turno de noche. Algunos afirmaban haber visto a la muñeca moverse por sí sola en la vitrina, mientras que otros juraban escuchar su risa melancólica que resonaba por los pasillos desiertos. Clara,
La embalsamadora de confianza de don Alberto era especialmente sensible a las energías que flotaban en la funeraria. Desde el primer encuentro con la muñeca, sintió una presencia inusual que parecía impregnar el ambiente. Intrigada y decidida a comprender el misterio que envolvía a la muñeca, Clara se embarcó en su propia investigación. En una noche silenciosa, cuando la funeraria estaba envuelta en sombras, Clara se acercó a la vitrina donde reposaba la muñeca. La tenue luz de una linterna reveló la expresión inexpresiva de la muñeca, pero Clara juraría que sus ojos de cristal contenían secretos oscuros. Al acariciar la superficie fría del cristal, Clara sintió una corriente de energía que parecía susurrarle historias no contadas. Determinada a desentrañar el enigma, decidió llevar la muñeca a la sala de preparación, el corazón mismo de la funeraria. A medida que Clara trabajaba, la muñeca parecía adquirir vida propia. Movía la cabeza sutilmente, como si estuviera observando el proceso de embalsamamiento con una curiosidad inusual. Los susurros de la muñeca se mezclaban con el sonido de los instrumentos, creando una sinfonía inquietante que solo Clara parecía percibir. La embalsamadora decidió consultar los registros históricos de la funeraria en busca de pistas sobre la procedencia de la muñeca. Descubrió que la familia que la donó había experimentado tragedias inexplicables, incluida la muerte prematura de varios de sus miembros. La muñeca, según las leyendas familiares, era un testigo silencioso de su sufrimiento. A medida que Clara profundizaba en la historia de la muñeca, comenzó a comprender que la energía que la rodeaba estaba vinculada a las experiencias traumáticas de aquellos que la poseyeron anteriormente. La muñeca, imbuida con la tristeza y la aflicción de generaciones pasadas, parecía transmitir su pesar a quienes la rodeaban. La situación en la funeraria eterna se volvía cada vez más intensa. Los empleados, ahora todos conscientes de la presencia inusual de la muñeca, compartían miradas nerviosas durante el día y evitaban la sala de espera por la noche. La risa melancólica se convirtió en un eco constante que atormentaba sus sueños. Don Alberto, preocupado por la reputación de la funeraria y la incomodidad creciente entre sus empleados, decidió consultar a expertos en lo paranormal. Un grupo de investigadores, armados con equipos especializados, llegó a la funeraria con la esperanza de entender y, si era posible, liberar a la muñeca de su conexión con el pasado. En una noche especialmente oscura, el equipo de investigadores se dispuso a realizar sesiones de comunicación espiritual en presencia de la muñeca. Utilizaron dispositivos de grabación de voz y cámaras infrarrojas en un intento de capturar cualquier evidencia de actividad paranormal. A medida que las sesiones avanzaban, la muñeca parecía responder a las preguntas de los investigadores de manera sutil. Su risa, antes melancólica, ahora adquiría tonos de tristeza y arrepentimiento. Los registros de voz revelaban susurros incomprensibles que sugerían la presencia de entidades vinculadas al dolor y la pérdida. La situación llegó a un punto álgido cuando, durante una sesión particularmente intensa, la muñeca emitió un llanto desgarrador que resonó por toda la funeraria. Las luces parpadeaban y una sombra oscura se materializó brevemente antes de desvanecerse en la oscuridad. Don Alberto, enfrentándose a la realidad de la presencia sobrenatural en su funeraria, tomó la decisión de buscar la raíz del dolor que envolvía a la muñeca. Se embarcó en una búsqueda exhaustiva de información sobre la familia original propietaria de la muñeca, buscando respuestas que pudieran poner fin a la manifestación inquietante. Después de días de investigación, don Alberto descubrió un antiguo diario perteneciente a la matriarca de la familia. En sus páginas, la mujer expresaba su dolor por las pérdidas sufridas y mencionaba a la muñeca como un vínculo con sus seres queridos fallecidos. Había realizado rituales para tratar de comunicarse con los espíritus a través de la muñeca, pero en lugar de consuelo, solo encontró inquietud. Con esta nueva comprensión, don Alberto convocó a Clara y al equipo de investigadores para realizar un último intento de liberar a la muñeca del lazo que la ataba al pasado. En la sala de preparación, rodeados por la atmósfera cargada de energía, realizaron un ritual de purificación destinado a ofrecer paz a las almas atrapadas. Las luces parpadeaban con intensidad mientras Clara sostenía la muñeca en sus manos.
Los investigadores, guiados por la experiencia de don Alberto, entonaron palabras de liberación y perdón. La muñeca, en respuesta, pareció vibrar con una energía diferente, como si estuviera lista para liberar las cadenas que la ataban. En un momento culminante, la muñeca emitió una luz suave que iluminó la sala de preparación. Los susurros melancólicos se transformaron en un murmullo tranquilizador. La sombra oscura que alguna vez se manifestó se disipó lentamente, y la risa dejó de ser una risa desgarradora para convertirse en un eco suave que se desvaneció en la distancia. La muñeca, ahora impregnada con una serenidad renovada, parecía más una reliquia que un objeto poseído. Clara, con lágrimas en los ojos, sintió la liberación de la energía que antes la rodeaba. Don Alberto, agradecido por el cierre que se había logrado, decidió colocar la muñeca en un lugar especial dentro de la funeraria, donde sería recordada como un símbolo de transformación y redención. Desde esa noche, la funeraria eterna experimentó una calma que no se había sentido en mucho tiempo. Los empleados, inicialmente nerviosos y cautelosos, comenzaron a notar una sensación de alivio en el aire. La risa de la muñeca, ahora recordada como un eco distante, se convirtió en un recordatorio de que incluso los objetos más inusuales podían encontrar paz cuando se les brindaba comprensión y perdón. Don Alberto decidió compartir la historia de la muñeca de lamento con la comunidad, transformando la narrativa de una presencia inquietante en una lección de aceptación y liberación. La funeraria se convirtió en un lugar de conversación sobre lo desconocido, y las personas comenzaron a donar objetos con historias peculiares, confiando en la habilidad de don Alberto y su equipo para manejar cualquier presencia sobrenatural. La muñeca, una vez envuelta en misterio y tristeza, se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que enfrentaban pérdidas y desafíos. La historia de la funeraria eterna y la muñeca de lamento se difundió más allá de los límites del pequeño pueblo, convirtiéndose en una leyenda de superación y redención que inspiró a quienes la escucharon. La calma retornó a la funeraria eterna, pero la lección aprendida perduró en las mentes y los corazones de aquellos que vivieron la experiencia. La muñeca, ahora en su vitrina especial, se convirtió en un símbolo de cómo el entendimiento y el perdón pueden transformar incluso los objetos más oscuros en portadores de luz y paz. La historia de la muñeca de lamento dejó de ser un cuento de terror para convertirse en un relato de compasión y cierre, demostrando que incluso en la muerte hay espacio para la redención.